y te das cuenta de que estamos en un estado nutricional no adecuado, tenemos dos opciones, o desde lo que sería la salud primaria, facilitar material, es decir, tener guías prácticas, diferente material para poder dar al paciente y para que se pueda mejorar este estado de salud nutricional, o bien, ya si el caso es más grave, derivar al nutricionista. Y se tiene que tener especial atención con los pacientes que pueden tener factores de riesgo para desarrollar cáncer, como sabéis, por ejemplo, la inflamación crónica, obesidad, radiación, diferentes infecciones como el Helicobacter pylori, dietas muy, muy insanas, alcohol. Entonces, cuando tenemos este tipo de pacientes es muy importante el realizar cribajes nutricionales y el derivar en caso de que sea necesario. ¿Vale? Como promoción de la salud para la prevención del cáncer, lo más importante es implementar una correcta educación nutricional ya desde el principio, en todas las etapas de la vida, pues potenciar la implementación de una dieta equilibrada, como bien sabéis, que sería un estilo dieta mediterránea, luego crear campañas y dar voz a las campañas de educación nutricional y el tema de facilitar los materiales en atención primaria. Para tener un poco de idea de un principio de dieta equilibrada, siguiendo siempre, pues eso, la dieta mediterránea, lo que yo recomiendo siempre desde a los médicos, a las personas de atención primaria, es el método del plato, porque es un método muy sencillo que puede explicar cualquier persona, aún no siendo nutricionista, y que para el paciente es súper fácil de seguir. Simplemente un plato donde se les dibuja la cantidad de alimentos que tienen que comer de cada tipo de nutriente. Entonces, simplemente con ese plato, y aquí pues te van dando todas las indicaciones necesarias y se acompaña de cuántas raciones de cada alimento se deben comer a la semana, simplemente con eso el paciente ya puede seguir una alimentación equilibrada. Es un método, la verdad, que yo recomiendo mucho utilizar porque es muy básico, muy visual y muy fácil de seguir. Y luego tenemos cómo planificar un menú, es decir, muchos pacientes saben cómo comer, pero les cuesta planificar su menú. Entonces, yo lo que he hecho es, yo les entrego a ellos pues este ejemplo de planificar un menú y simplemente lo que les dices es que el desayuno tienen que elegir una opción de cada grupo. Siempre el desayuno tiene que tener lácteos, frutas, cereales y una bebida, y para que puedan escoger según sus preferencias, pues se les da diferentes opciones. Luego tenemos la comida y la cena, que siempre tienen que tener en cuenta que tiene que haber verdura, puede ser cruda o puede ser hervida, y luego pues carne o pescado o huevo, que sería lo que es la proteína, y luego le añadimos un cereal, que siempre se recomienda que sea integral. Y pues para media mañana y merienda se les da opciones saludables para picoteo, porque no lleguen con tanta hambre a la cena. Importante, no es necesario que se hagan 5 comidas al día, eso dependiendo de cada persona, de su horario, de su modo de vida. Entonces, cada persona puede elegir si hacer 5, si hacer 4, si hacer 3, siempre y cuando no llegue con mucha hambre a las comidas principales. Eso sí es verdad que tenemos que intentar de evitarlo. Y aquí tenemos un ejemplo de un menú de 5 días, ¿vale? Que sería un ejemplo de menú equilibrado. Fijaros en este menú, ¿vale? Porque más adelante, cuando hablemos de la nutrición en los pacientes con cáncer, separaremos los pacientes según el grupo de cáncer que tengan. Entonces, para que os hagáis una idea un poco de los cambios que se recibe según el tipo de cáncer, pues lo que hemos hecho es adaptar este menú a cada tipo de cáncer y cambiar pues lo que sería más importante para ayudar a la progresión de ese tipo de cáncer. Luego, también en el tema de la prevención tenemos un nuevo concepto que es la dieta epigenética. La dieta epigenética lo que busca es añadir alimentos, ¿vale?, que en ellos estén presentes unos biocomponentes que tienen efectos antiinflamatorios e inmunológicos. Aquí recalcar que ninguna dieta de por sí es antiinflamatoria o inmunológica, tampoco ningún alimento de por sí, pero sí que los biocomponentes que tienen alimentos pueden tener ese efecto. Por ejemplo, hablamos de los polifenoles, de la curcumina, de los isotiocianatos, del omega 3, de los acetilos, del orianisol gamma, que se encuentra, por ejemplo, en el arroz integral. Entonces, añadir ese tipo de alimentos a la alimentación ayudarán a que la dieta no tenga tanta inflamación y ayude al sistema inmunológico a funcionar mejor. Entonces, también es importante para este tipo de dietas, para el tema de la inflamación, el índice glucémico. El índice glucémico de los alimentos, si el índice es muy alto,
provoca muchos efectos inflamatorios en nuestro cuerpo. Entonces, es importante siempre recomendar que los pacientes ingieran alimentos con un índice glucémico bajo, ¿vale? Que son alimentos que normalmente tienen mucha fibra. Entonces, lo que es la fruta, lo que es el azúcar, no se va tan directamente a las venas, por lo que pasa el azúcar mucho más poco a poco en sangre y por lo tanto no hace subir la glicemia de una manera tan exagerada, que es lo que provoca muchas veces efecto inflamatorio, ¿no? Por toda una cadena de sucesos en nuestro cuerpo. Y otra cosa muy importante también en la prevención que se está viendo cada vez más es el papel de la vitamina D. Cada vez tenemos mayores evidencias sobre el efecto preventivo y protector de la vitamina D en la aparición de determinados tipos de cáncer. Se ha visto relacionado que bajos niveles de vitamina D están directamente relacionados con la aparición y el desarrollo del cáncer y podrían evidenciar también un peor pronóstico de este una vez diagnosticados. ¿Y por qué pasa eso con la vitamina D? Pues bien, porque la vitamina D en nuestro cuerpo tiene un montón de funciones que tienen relación con el desarrollo y con la cura del cáncer. Porque, pues, por ejemplo, tiene un gran papel, una gran importancia en la modulación del sistema inmunitario. ¿Vale? Luego también tiene importancia en lo que es la proliferación celular y la apoptosis, que sabéis que tiene gran relación con la aparición del tumor. También es reguladora de la inflamación y finalmente es reguladora de la formación de vasos sanguíneos que irrigan a los tumores. Entonces, por eso es tan importante y por eso cada vez se está estudiando más. Es verdad que falta mucha investigación al respecto, pero cada vez se está viendo pues, más la importancia de tener buenos niveles de vitamina D. Y también se ha visto que en la población ya no española, sino a nivel general, a nivel pues, europeo y demás, que tenemos bajos niveles de vitamina D. Entonces es importante tener un control de ello y en caso de que los tengamos bajos, si es necesario tomar suplementación, si con la misma alimentación no podemos llegar a este tipo a los niveles necesarios. ¿Cómo se consigue la vitamina D? Pues tomar el sol unos 10-15 minutillos al día, suficiente. Y en la alimentación tenemos lo que son los lácteos enteros, pescados azules, huevos y también tenemos muchos alimentos enriquecidos que podemos encontrar, por ejemplo, leche, bebidas vegetales. Y ya digo, en caso de que no se llegase, pues se pueden añadir suplementos, pero siempre pautados por un profesional y habiendo hecho unos análisis y habiendo visto pues cuánta cantidad tú tienes de vitamina D, porque no es bueno suplementarte si tú ya llegas a los niveles, ¿vale? Finalmente, como hablaba de las campañas de educación nutricional, como podéis ver, hay un montón de campañas de educación nutricional. Tenemos la suerte de que en nuestro país hay un montón de instituciones que crean un montón de vídeos, crean un montón de campañas para que pues nosotros podamos ver y podamos hacer llegar a la población la importancia de la nutrición. Entonces, como profesionales, yo creo que nuestra responsabilidad es dar voz a estas campañas. Ahora, con las redes sociales, pues publicarlo en nuestro Twitter, en nuestro Instagram, lo que sea, pues para que estas campañas lleguen a mucha más gente. Os voy a poner un ejemplo de una de las campañas que creo que está muy bien y es muy actual, dura un minutillo y me parece que es muy interesante. El azúcar puede romperte el corazón, literalmente. Tienes casi 3 veces más riesgo de morir por una enfermedad cardiovascular si te pasas con el azúcar añadido. Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Ministerio de Consumo. Pues bueno, por ejemplo, este es un ejemplo de campaña, a mí me parece pues muy actual, muy divertido, con un doble sentido. Entonces, simplemente pues eso, dar voz a este tipo de campañas para que puedan llegar a la mayor población posible. Uy. Vale, finalmente aquí os dejo 3 páginas donde podéis encontrar material que me parece que está súper bien
tenemos lo que es el Cancer Journal for Clinicians, que es de Estados Unidos, ¿vale? Es una guía práctica que está súper bien con indicaciones de ejercicio, esta es un poquillo más largo. Luego tenemos la de la SEOM, que está súper bien porque son 12 puntos, y luego también la de la Organización Mundial de la Salud, que es del estilo de la SEOM, que son súper fáciles de seguir y muy buenas para poder dar a los pacientes. ¿Vale? Ahora ya hemos visto un poco la prevención, en qué consiste, qué podemos hacer para intervenir en ella. Vamos a hablar del tratamiento, durante el tratamiento. ¿Cómo vamos a actuar en este caso? Pues es importante la valoración del médico, del oncólogo, que se encarga pues, de tratar ese paciente. Es súper importante lo que hablábamos, el cribado nutricional, es decir, que el oncólogo, valore el estado nutricional de ese paciente y decida qué hacer con él. ¿Cómo lo decido? Pues bien, viendo el aporte que tiene el paciente y viendo su ingesta y los requerimientos nutricionales que tiene. Entonces, si la ingesta es menor al 75%, se tendría ya que derivar a consejo dietético, es decir, derivar a la nutricionista. ¿Vale? En caso de que la ingesta sea menor de eso, se tendría ya que mirar el tema de la nutrición, de los suplementos de nutrición oral. En caso de que sea mucho menor, es decir, menos del 60%, ya se hablaría de una nutrición enteral y finalmente, si es insuficiente o no es posible, se pasaría a la nutrición parenteral. ¿Cómo se valora el estado nutricional? Pues bien, es crucial identificar y anticipar de forma temprana la desnutrición y otros síntomas con efectos nutricionales. Es decir, lo más importante es que el paciente no llegue muy desnutrido a la consulta de nutrición, sino que tú antes ya hayas podido detectar ese peligro, esa desnutrición temprana y ya poder tratarlo rápidamente para recuperarse, ¿vale? Se propone que el médico evalúe el estado nutricional y esté informado de las posibles implicaciones en las distintas terapias para la derivación, iniciación de la intervención nutricional lo antes posible. ¿Qué instrumentos tenemos? Pues los usados en oncología son básicamente estos de aquí, estos 4, el Nutritional Risk Screening del 2002, el Malnutrition Screening Tool, el Patient Generated Subjective Global Assessment y la herramienta NutriScore. Para mí, el que es más completo y está más bien es el Patient General Subjective Global Assessment. Pasarlo serían unos 20 minutillos, pero te da información, muchísima información, desde desnutrición, desde la masa muscular, hay muchísima información. Los demás también están bien. Al final lo que queremos es que se pase alguno de estos para que se detecte si hay o no hay desnutrición. Luego, cuando se nos pasa al nutricionista, tenemos los instrumentos de valoración general, que sería el cuestionario de frecuencia alimentaria, el recordatorio 24 horas y el cuestionario de adherencia a la dieta mediterránea. Aquí lo que hacemos es ver qué tipo de dieta sigue el paciente y qué mejoras le podemos dar nosotros. Finalmente, ya lo que se hace más cuando ya queremos analizar más el paciente, pues es una evaluación nutricional completa con antecedentes, medidas antropométricas, datos bioquímicas, una evaluación física, etc. ¿Cómo llevamos a cabo una buena intervención nutricional? Pues bien, las intervenciones nutricionales lo que buscamos es mejorar los desenlaces al ayudar al paciente de la siguiente manera. Primero, manteniendo el peso y la masa muscular. Luego, conservando la capacidad de continuar con el tratamiento previsto, disminuyendo la toxicidad de este, mejorando la calidad de vida, por lo tanto, mejorando psicológicamente al paciente y teniendo pues, el paciente más capacidad para poder seguir con el tratamiento, etcétera, produciendo mejores desenlaces quirúrgicos y finalmente adaptando la intervención al tipo de cáncer y a sus posibles complicaciones. En primer lugar, es súper importante en el cáncer los efectos secundarios que derivan del diagnóstico y del tratamiento. Nos encontramos con un montón de efectos secundarios, ya sea por la quimioterapia, por la aparición del tumor que puede afectar a ciertas capacidades funcionales del cuerpo, etc. Entonces, es muy importante a nivel nutricional poder tratar los efectos secundarios para que el paciente tenga una mejor calidad de vida e incluso pueda comer, porque muchas veces lo que hace es que dejen de comer por estos efectos secundarios derivados del tratamiento. ¿Vale? El problema más importante que nos encontramos es la desnutrición. En diferentes estudios se ha concluido que del 30 al 85% de los pacientes con cáncer están desnutridos. Eso es realmente una barbaridad. ¿Qué provoca esta desnutrición? Pues un aumento de los efectos tóxicos del tratamiento,
causa del 10 al 20% de las muertes y reduce de una manera abismal la calidad de vida de estos pacientes. Entonces, ¿qué se ha hecho? Pues desde las sociedades más importantes a nivel nutricional se ha primero definido la desnutrición, que es básicamente pues es una afección que se presenta cuando no se obtienen las calorías suficientes o la cantidad adecuada de nutrientes principales, ¿vale? Por un lado, pues se ha definido lo que es y por otro se ha hecho una guía muy explícita para detectar la desnutrición, valorando la ingesta calórica insuficiente, la pérdida de peso, la pérdida de masa muscular, la pérdida de grasa subcutánea, teniendo en cuenta la acumulación hídrica y teniendo en cuenta el deterioro del estado funcional. ¿Cuáles son las posibles causas del aumento tan abismal de la desnutrición en estos tipos de pacientes? Pues primero el tumor, ¿no? Las alteraciones mecánicas y funcionales provocan que muchas veces los pacientes no puedan comer. Luego, el paciente en sí, es decir, acaba de ser diagnosticado de una enfermedad complicada, entonces a nivel psicológico puede estar pues, más cabizbajo, no tenga ganas de comer, etc. El tratamiento, pues muchos efectos secundarios que conllevan el tratamiento puede provocar que este paciente no tenga ganas de comer. Luego, el tema del equipo sanitario, pues lo que comentábamos antes, la falta de valoración nutricional. Si tú no sabes que este paciente tiene desnutrición, tú no lo vas a poder tratar y no le vas a poder dar las herramientas necesarias para que lo pueda superar. Y finalmente, bueno, un tema que vamos a tratar ya al final de la charla, que daré 4 pinceladas un poco reivindicativo del papel de la nutrición en los hospitales públicos, pues el tema de déficit de unidades de nutrición que puedan tratar con la desnutrición. Recomendaciones principales a nivel dietético, pues realizar las comidas en un ambiente tranquilo, luego consumir alimentos con alto contenido de proteínas y calorías, intentar no comer cosas que no tengan calorías, sino intentar poner calorías buenas, es decir, añadir queso, yogures, nueces, por ejemplo, el huevo hervido, hummus, pescado azul, es decir, siempre alimentos saludables, pero que aporten muchos nutrientes y muchas calorías, ¿vale? Luego mantenerse muy activo para que tengas más hambre después. Probar nuevas recetas, aquí os pongo pues algunos libros que hay muchísimos libros, ahora tenemos las redes sociales, siempre cambiar un poco y motivarte un poco para aprender de nutrición es genial para un poco abrir el apetito. Tomar sorbos pequeños o si se puede, no tomar líquidos durante las comidas para no llenarse con los líquidos. Luego está muy bien preparar y guardar alimentos que nos gusten para ya tenerlos listos cuando tengamos hambre, que no sea que lo tengas que preparar. Luego está muy bien también consumir alimentos enriquecidos y enriquecer tus platos. Por ejemplo, si tú te has hecho pues una crema de calabaza, pues añadir, por ejemplo, alguna harina de frutos secos, añadir huevo rallado, añadir un poco de queso. Entonces tú estás comiendo la misma cantidad, pero con más calorías y más nutrientes dentro. Muchas veces intentar no saciarse, es decir, comer poca cantidad muchas veces, porque si uno siente el sentimiento de saciedad, puede ser que esté luego muchas más horas sin querer comer nada. Y si el paciente no desea consumir alimentos sólidos, ya sea porque no puede o porque no le apetece, se pueden preparar batidos, pero batidos con alto contenido proteico y calórico, es decir, hacer un batido que lleve pues, una fruta, una fuente de proteína, que podría hacer tofu, yogur, leche, añadir extras que te puedan gustar, como podría ser unos frutos secos triturados, una crema de cacahuete, lo que venga a gusto con el batido, licuarlo todo y beberlo, pero intentar que sean esos batidos que lleven pues, un buen contenido a nivel nutricional. Eso sería lo que es la desnutrición. Ahora vamos a hablar de la anorexia, que es una causa también de desnutrición. La anorexia es la pérdida del apetito o del deseo de comer. Esto se encuentra característico del 15-25% de todos los pacientes de cáncer en el momento de diagnóstico y también actúa como efecto secundario del tratamiento y del tumor. Eso viene muchas veces provocado por los cambios del gusto y el olfato, también por procedimientos quirúrgicos, por ejemplo, a alguien que le han reducido el estómago siente una saciedad precoz,
O muchas veces también lo que comentamos de que es tan importante como cualquier otra cosa, el estado emocional bajo o la depresión puede quitarte las ganas de comer. ¿Qué pasa con la anorexia? Que también acelera el curso de la caquexia, que es el síndrome de emanciación progresiva que se manifiesta con una debilidad y pérdida marcada de peso corporal, grasa y músculo. Y también eso se puede producir en personas que ingieren una cantidad adecuada, ¿vale? Pero que no absorben de forma correcta a causa del tumor, no pueden absorber los alimentos, entonces la persona come bien, pero va perdiendo peso, va perdiendo grasa, pues es porque la absorción está afectada por el tumor. ¿Recomendaciones en estos casos? Pues elegir preferiblemente texturas blandas, porque la masticación puede producir sensación de saciedad. Enriquecer los platos, como hemos dicho anteriormente, con alimentos proteicos, hidratos de carbono. Restringir el uso de carnes grasas y vísceras, que muchas veces dan esa sensación de demasiada pesadez. Cuidar la presentación de los platos, como sabéis, se come por los ojos y es importante en personas que sufren de anorexia que los platos estén bien presentados. Hacer snacks de alta densidad calórica, pero que sean nutritivos, evidentemente, que no sean un bollo, ¿no? Por ejemplo, membrillo con queso, se pueden hacer muchas recetas dulces, que hay un montón, pues con dátiles, plátano congelado, ahora que está helados de plátano, ahora que viene el verano y hace una calor. Y también tenemos un montón de recetas saladas, pues tener este tipo de snacks que no tires a unas galletas, a un bollo, algo insano, sino que comas bien, sano y con alta densidad calórica. Fraccionar la ingesta, que sea de poco volumen, como en el caso de la desnutrición, y las preparaciones a temperatura templada, ni muy frías ni muy calientes. Luego, la sarcopenia es la afección caracterizada por la disminución marcada de tejido muscular. Sarcopenia es básicamente perder mucha masa muscular. Eso es súper importante en el tema del cáncer porque la supervivencia es mucho más precaria en los pacientes que tienen sarcopenia y además se observa muy descaradamente el aumento de los efectos tóxicos de la quimioterapia. Entonces es muy importante el tema del mantenimiento de tejido muscular. Haciendo ejercicio y la recomendación dietética sería preferiblemente que el 60% de los aportes proteicos procedan de origen animal. ¿Por qué? Porque se absorben mejor que los primeros. ¿Vale? Las recomendaciones de proteína, pues dependiendo de si tienes sarcopenia o dependiendo de qué necesidades tienes unas u otras. Y aquí pues tenemos el ejemplo de cada alimento, el contenido. No hace falta ser muy estrictos con eso, simplemente aumentar la cantidad de proteínas de la dieta del paciente. Luego nos podemos encontrar con náuseas y vómitos, como sabéis, muy, muy típico de quimioterapias, etc. ¿Cómo hacemos para tratar eso a nivel nutricional? Pues escoger alimentos que le gusten, que él escoja lo que más le gusta y sobre todo evitar comer los alimentos más favoritos, por así decirlo, cuando estén con náuseas, porque pueden asociarlo y que luego no quieran comerlo más. También ayuda a chupar dulces duros, como por ejemplo pastillas de menta, caramelos de limón, cuando se tiene mal sabor de boca por esas náuseas o esos vómitos. Evitar los alimentos y bebidas con olores muy fuertes y condimentados. Importante, parece que no, pero no vestir apretado, es decir, vestir con ropa muy suelta, para que no tengan esa sensación. Luego, comer alimentos secos como galletas, palitos de pan durante el día. Ingerir alimentos y bebidas a temperatura ambiente, tampoco ni muy fríos ni muy calientes. Comer alimentos ligeros, blandos. Enjuagarse la boca antes y después de comer. Los sitios donde comer que sean espacios tranquilos y que no sean muy calurosos. Ya sabes que con el calor se nos quita el hambre y nos vienen todos los males. Y luego comer en la postura correcta, sí, eso es muy importante. Sentarse siempre después de comer, estar una orilla sentado con la cabeza elevada después de comer para que no te suba la comida. Y pues alimentos aconsejados pues serían todos esos que sean cocciones más ligeras, más suaves y alimentar todo lo que es graso, fritos, cosas muy ácidas, condimentadas, muy calientes. Cuando nos encontremos con la xerostomía, que es boca seca, pues sobre todo intentar consumir alimentos muy fáciles de tragar, humedecer los alimentos con salsa, eso va muy bien para que puedan tragar mucho mejor, aderezos, etcétera, comer alimentos y bebidas que sean muy dulces o agrios, como por ejemplo la limonada, porque eso lo que hace es estimular la producción de saliva. Masticar chicle, por ejemplo, beber sorbos de agua durante todo el día, evidentemente eliminar cualquier tipo de bebida alcohólica
Evitar los alimentos que puedan herir la boca, porque al ser tan seca te haces daño en la boca mucho más rápido. Humedecer los labios con protector labial, enjuagarse la boca cada 1 o 2 horas y sobre todo no usar bucales con alcohol porque te puedes dañar mucho las mucosas. Y evitar el tabaco, evidentemente, y la exposición pasiva al humo. Cuando nos encontremos con la mucositis, lo que tenemos que hacer es consumir alimentos de consistencia blanda o papilla, cortar los alimentos en trocitos muy pequeños, ¿vale? Para intentar no atragantarse también, consumir alimentos a temperatura fría o templada, los líquidos beberlos con una pajilla, ¿vale? Agregar salsas a las preparaciones, como os he contado con el tema de la boca seca, insensibilizar la cavidad oral con trozos de hielo o bebidas heladas de sabores y evitar los alimentos irritantes como podrían ser cítricos, picantes. En el caso de úlceras en la boca, consumir alimentos blandos y de fácil masticación, cocinar mucho los alimentos, cortarlos en trozos muy pequeños, el tema de chupar los trozos de hielo también para entumecer y aliviar la boca, comer alimentos fríos o a temperatura ambiente, también beber con la pajita, usar cucharas pequeñas para comer para facilitar la masticación, evitar alimentos cítricos, picantes, tomate que es muy ácido, salados, verdura cruda y enjuagarse la boca 3 o 4 veces al día y como antes sin usar alcohol. Cuando tenemos dificultad para tragar, ¿vale? Sería bastante pues lo mismo que hemos comentado antes, consumir los alimentos blandos, con los alimentos y las bebidas ricas en proteína y calorías, porque normalmente cuando tienes dificultad de tragar tiendes a la desnutrición, entonces intentar pues lo que hablamos, los batidos con mucha proteína, muchas calorías, demás, humedecer los alimentos con jugo de carne, salsas, caldo, pues una salsa de yogur, cocinar los alimentos hasta que estén bien blandos, beber con un tubito de plástico, cortar los alimentos en trocitos pequeñitos, también hacer 5 o 6 platitos pequeños en lugar de 3 grandes, porque al final si te cuesta mucho rato, pues al final te cansas. Luego evitar los alimentos, lo que hemos dicho antes, calientes, picantes, ácidos, crujientes, alcohol. Y importantísimo, sentarse derecho y con la cabeza un poco hacia adelante al comer o beber, ¿vale? Para no tener problemas. Y descansar unos 30 minutos después de comer, ¿vale? Permanecer erguido. Cuando nos encontremos con cambios en el gusto, esto pasa mucho, lo vamos a ver en los pacientes con cáncer de mama. Importante, la carne, ¿vale? Que no sea carne roja, porque la carne roja tiene mucho hierro y muchas veces los cambios en el gusto lo que potencian es como el sabor a hierro, el sabor así metálico. Entonces la carne roja no suele gustarles a ese tipo de pacientes. Y se puede combinar también como una salsa dulce, hacer este combinado porque suele ser más apetecible. Mantener los alimentos y bebidas cubiertos, ¿vale? Para que no se pasen olores y demás. Usar caramelos de limón sin azúcar o chicles o alguna pastilla si se encuentra con este gusto metálico o amargo en la boca, ¿vale? Para que se le pase eso. Sobre todo usar utensilios de plástico, eso no es muy recomendable de general, pero que no sean metálicos, ¿vale? Porque es lo que comentábamos de ese sabor metálico que tienen. Probar de consumir los alimentos favoritos si no sienten náuseas, ¿no? Siempre intentar tirar, ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta mucho? Intentar que prueben eso. Buscar recetas que no tengan carne, pero que sean ricas de proteínas. Pues añadir lo que sería tofu, cualquier, proteínas vegetales. Podría ser, pues por ejemplo, los guisantes tienen mucha proteína, los garbanzos, pues intentar, si la carne no la pueden comer, buscar fuentes vegetales. Masticar durante más tiempo para prolongar el contacto con las papilas gustativas si le parecen muy insípidos, si nota que no tiene ningún gusto. Y poder marinar los alimentos que le den un poco más de gracia y que a lo mejor pues los cambios en el gusto siempre depende del gusto de cada persona, ¿no? Pero intentar estos tips sí es verdad que ayudan mucho a que puedan comer mejor. Y durante el tratamiento, estábamos hablando de lo que serían los efectos secundarios. Vale, ahora pasamos a lo que es la asistencia nutricional. Es decir, siempre que sea posible, se recomienda que se utilice la nutrición oral. ¿Qué pasa? Que hay casos en los que con la nutrición oral no se llega a los requerimientos necesarios. Entonces, se pasa a asistencia nutricional, que el primer paso serían las bebidas con suplementos nutricionales que ayudan a los pacientes a obtener los nutrientes que necesitan, pero nunca se pretende que sea la única fuente de nutrición. ¿Vale? En caso de que no se consigan las cantidades necesarias de nutrientes, se pasa a la nutrición enteral, que es a través de una sonda que se coloca en el estómago o en los intestinos.
Hay diferentes tipos de fórmulas según las necesidades del paciente y hay fórmulas específicas pues, para diabetes, para hipertensión, para aspectos culturales. Por ejemplo, gente que es vegetariana, pues ya hay fórmulas para ellos para que no tengan problema en poder consumir cualquier tipo de fórmula. Y si esto no funciona, ya se pasa a nutrición parenteral, que es introducir los nutrientes directamente en el torrente sanguíneo. Esta nutrición se intenta no hacer nunca, o sea, es el último paso, y se intenta que esté el menor tiempo posible dándose. ¿Por qué? Porque al final no se usa ni el estómago ni los intestinos para la digestión, entonces como menos tiempo estemos sin utilizar, mejor. ¿Qué pasa? Que hay muchas veces que es la única opción. Y luego, pues simplemente los nutrientes van directamente en vena. Vale. Como os he comentado antes, ¿no? Eso son lo que sería, ya sabemos un poco la alimentación, una alimentación equilibrada para recomendar. Tenemos qué efectos secundarios son los más característicos y cómo tratarlos a nivel nutricional, qué tipo de opciones tenemos si el paciente no llega a las necesidades nutricionales, y ahora ya vamos a hablar de los cánceres específicamente. ¿Qué dietas o qué recomendaciones se les da según el tipo de cáncer que tiene? ¿Vale? Hemos escogido los 4 cánceres que tienen más relación con la nutrición y que tienen más incidencia. Hablaremos del cáncer de colon y recto, cáncer de mama, cáncer de estómago, que no tiene una incidencia tan elevada como los demás, pero tiene una estrecha relación con la nutrición, y finalmente el cáncer de pulmón. En el cáncer colon y recto en España, el diagnóstico en ambos sexos del año 2020 fue de 44.973 casos nuevos, ¿vale? Es el segundo tumor más diagnosticado. Evidentemente, la incidencia es mayor en adultos de edad avanzada y su tasa de mortalidad es del 9,3%. ¿Vale? Los factores de riesgos relacionados con la nutrición son muchos y son muy directos. O sea, la relación es muy grande. Entonces, uno de los cánceres que hay que tener muy en cuenta lo que hablamos de la prevención. ¿Vale? Y uno de ellos es el sobrepeso, la obesidad, la dieta western y los patrones inflamatorios en general, la carne roja y procesada y el alcohol. Científicamente demostrado de forma directa tienen es factor de riesgo. ¿Vale? Entonces, lo que sería la intervención nutricional la separamos en 2 periodos en este tipo de cáncer. El preoperatorio, ¿vale? Que buscaremos la mejor preparación nutricional para llegar al mejor estado nutricional y evitar las complicaciones postoperatorias. Y hablaremos también una pincelada de la importancia de la microbiota, porque al final quitamos un trozo de colon o de recto, entonces dañamos lo que sería la microbiota intestinal. Por lo tanto, lo tenemos que intentar cuidar lo máximo posible para que se pierda la menor posible. Y luego el periodo preoperatorio, que es básicamente afrontar las complicaciones y los cambios después de haber sufrido la resección, tener una buena provisión de la dieta y controlar los efectos secundarios más prevalentes. Perdonad. En el preoperatorio lo que vamos a resaltar mucho es la importancia que tienen las proteínas. Súper importante la recuperación, para una buena recuperación de los tejidos, tener un buen nivel proteico antes y una buena masa muscular antes de la operación. Pues bueno, recomendar pues, alimentos que sean ricos en proteínas, ¿no? Carne, pescado, mariscos, huevos y también proteína vegetal, pero que es de menor absorción. Importantísimo también la hidratación, llegar a la operación con un buen estado de hidratación. Durante la semana antes, importantísimo, 2 litros al día, que no se puede conseguir porque al paciente le cuesta mucho buscar opciones, infusiones, agua saborizada, por ejemplo, con menta, con limón, preparar caldos. Incluso se pueden intentar hacer zumos, pero intentar que se llegue como sea a los 2 litros de líquido, porque se ha visto que tiene mucha importancia. Y luego la noche antes y la mañana de la operación se recomiendan líquidos claros hasta 2 horas antes de la anestesia. Líquidos claros son infusiones, zumos de frutas sin pulpo y diluidos y bebida con carbohidratos. ¿Vale? Finalmente, la importancia de la microbiota, como decíamos, para mantener y recuperar el equilibrio de la microbiota una vez ya se ha hecho la operación, es muy importante ya venir con un buen estado de la microbiota. Entonces, sobre todo, pues el tema de fruta, verdura, cereales integrales y lácteos fermentados, es decir, kéfir o yogures.
En cuanto a la poscirugía, ¿vale? Los alimentos recomendados siempre son pues, alimentos que sean de fácil digestión, con técnicas muy sencillas, que sean varias comidas al día y poquito, porque el colon tenemos menos colon, entonces se tiene que acostumbrar y la postura también es muy importante, ¿vale? Pues eso, por ejemplo, en cuanto a leche y derivados, pues evitar leche entera, queso seco, fermentado. En cuanto a las frutas, pues frutas con mucha fibra al principio no va bien porque cuestan más de digerir. ¿Y cómo hacemos? Pues lo que hacemos es una progresión de la dieta en este tipo de cáncer, es decir, comienzan con una dieta blanda, evitando alimentos muy grasos, con mucha fibra, se evita la lactosa, las elaboraciones son lo más sencillas posibles y partimos de esta dieta y vamos progresando poco a poco. ¿Cómo hacemos esta progresión? Pues añadimos alimentos uno a uno, de los menos contundentes y progresivamente, cuando vemos que el paciente los tolera bien, vamos añadiendo más alimentos. Por ejemplo, en las verduras, pues empezamos con canónigos, con judías, con berenjenas, que son de más fácil digestión. A medida que lo va tolerando, pues ya empezamos con alimentos más difíciles de digerir, que son lechuga, brócoli. Que un alimento no lo tolera, se le quita y se le introduce otro y este pues se guarda para más adelante para volverlo a intentar cuando su estado funcional sea mejor. En las grasas lo mismo, empezamos aumentando el consumo de aceite de oliva virgen extra poco a poco y luego vamos añadiendo diferentes tipos de grasas, siempre saludables y con las técnicas culinarias, pues igualmente, de técnicas sencillas a poco ir avanzando según cada paciente y según la tolerancia de cada paciente. Y los efectos secundarios más frecuentes que encontramos en este tipo de cáncer es la diarrea, el estreñimiento y los gases, ¿vale? Y como os he comentado el menú, que os he dicho, mira, fijaos, pues si os fijáis, hemos cambiado lo que son, como hemos visto antes, lo que es, por ejemplo, la leche, pues la ponemos sin lactosa, que más adelante podrá tolerar la lactosa, se cambia, pero de buenas a primeras se cambió. El queso que teníamos antes, queso normal, se le cambia por queso light. Las frutas, si os fijáis, plátano, la manzana, como es difícil de digerir, la hacemos asada, pera, melocotón, por ejemplo, lo que es las verduras de la cena, pues se hace calabaza y patata, que es muy suave. La zanahoria también es una buena verdura para usar, todo hervido. Si os fijáis, no hay nada de verdura cruda porque cuesta más de digerir, entonces esos serían un poco los cambios que hemos hecho. Vamos a hablar ahora del cáncer de mama, ¿vale? En la prevalencia en España es muy alta, es del 36,2% de la población, afectando mayormente, evidentemente, a las mujeres de entre 45 y 75 años. Es el cáncer con más prevalencia. En 2019 se detectaron 280.000 casos nuevos. ¿Qué nos encontramos con el cáncer de mama? Es básicamente que con el tratamiento se inhiben los estrógenos. Entonces, los estrógenos en el cuerpo tienen un montón de funciones como el metabolismo de la grasa, el fortalecimiento de los huesos. Entonces, lo que pasa con este tipo de pacientes es que tienen un aumento de peso bastante generalizado y luego en el periodo de adyuvancia nos encontramos que tienen muchos problemas de dolor articular y óseo y muchas dislipemias. Entonces, para tratarlas, primero tratamos lo que son los efectos secundarios, encontramos varios efectos secundarios en el cáncer de mama, porque al final el cáncer está muy cerca de todo lo que es el aparato digestivo. Entonces tenemos desde náuseas, alteración, diarrea, estreñimiento, anorexia, todas esas alteraciones se tratan, como hemos hablado anteriormente, y en cuanto en el aumento de peso, pues se les intenta dar pautas para que disminuyan ese peso, como por ejemplo reducir el tamaño de las porciones. Volvemos al método del plato que habíamos comentado al principio, todo lo que son productos integrales, productos lácteos desnatados, cocinar al vapor o cocinar pues, de técnicas culinarias menos pesadas, que el primer plato sea líquido para que se llenen más y luego comer el segundo plato, comer entre horas productos saludables para no llegar con mucha sensación de hambre a la hora de cenar y sobre todo, muy importante, hacer ejercicio diariamente. Para el tema del dolor articular y óseo, se recomienda básicamente seguir una dieta equilibrada, que ya se les estará recomendando por el tema del mantenimiento del peso corporal. Mantener un peso saludable es súper importante para el tema del dolor óseo y articular, como más aumento de peso, más dolor van a sentir.
suplementación, si es necesario, de calcio, vitamina D y magnesio y hacer ejercicio. Y la dislipemia, ¿vale? Que es el aumento de la concentración plasmática de colesterol y lípidos. Es muy importante llevar controles adecuados, ¿vale? Para tener los valores controlados. Y las recomendaciones pues las recomendaciones de dieta equilibrada, ¿no? Como antes, pues aumentar el consumo de fruta y verdura, comer legumbres, cereales integrales, alimentos que sean muy saciantes y que atrapen lo que sería el colesterol, etc. Incorporar proteína de origen animal, pero que sea baja en grasa. Utilizar, por ejemplo, el pollo en lugar del cerdo. Moderar el tamaño de las porciones y realizar ejercicio físico diario. Y como podemos ver, pues lo que serían los cambios, hemos añadido pues lo que son este tipo de cáncer sería pues más tirando a una alimentación más equilibrada y añadiendo, por ejemplo, cosas light, añadiendo mucho más integral. Los yogur, por ejemplo, lo pondremos desnatado en lugar de entero porque estamos intentando perder peso. Por ejemplo, la tortilla, ponemos una yema y 2 claras. ¿Por qué? Porque el huevo es saludable, la grasa que tiene el huevo es saludable, pero en caso de que estemos buscando perder peso, la clara solamente es proteína, mientras que la yema es proteína y grasa. Por lo tanto, haremos una yema con 2 claras. Y finalmente, el cáncer gástrico. El cáncer de estómago es el quinto más diagnosticado en España, con 6.913 casos nuevos en 2020. Su índice de mortalidad es el más preocupante, es muy alto, suponiendo la tercera causa de mortalidad en España por cáncer. Los factores de riesgo también van muy relacionados con la nutrición: infección por Helicobacter pylori, obesidad, ingesta excesiva de sal, productos ahumados y carne procesada. ¿Vale? Para tratarlo a nivel nutricional, lo primero que tenemos que tratar es la desnutrición. Tiene una prevalencia altísima. La desnutrición en este tipo de cáncer se sitúa alrededor del 60%. ¿Por qué? Porque los pacientes se sacian muy rápido. El 77% de pacientes con cáncer avanzada obtuvieron 9 puntos más en la escala del cuestionario que hemos hablado anteriormente. Pues como decía, por el estadio tumoral, por el tipo de tratamiento que siguen y porque muchas veces no siguen una terapia nutricional adecuada. Entonces, no saben qué comer, se sacian muy rápido y dejan de comer. Recomendaciones nutricionales en los pacientes desnutridos con ingestas menores al 50-60%, suplementos orales. En caso de situaciones más extremas se basa en nutrición enteral y si ya no están muy desnutridos, parenteral. La fórmula nutricional SPEN está enriquecida con ácidos grasos omega 3 porque consideran que ayudan a la progresión del cáncer, y también se recomienda el ejercicio físico por el mantenimiento y recuperación muscular. En este tipo de pacientes se sigue mucho el protocolo ERAS, que es un protocolo que se sigue en general en muchos tipos de cáncer, incluso en otras cirugías, ¿vale? Que es un protocolo que lo que busca es minimizar el estrés de la intervención que se va a aplicar, ¿vale? Las recomendaciones son en precirugía un soporte nutricional de 7 a 14 días antes de la intervención en todos los pacientes, independientemente de su estado nutricional. Intentar conseguir reducción del tiempo de ayuno preoperatorio, que el ayuno de alimentos sólidos sea 6 horas solamente y el de líquidos 2 horas solamente antes de la intervención. Ingesta de 250 centilitros de una solución de maltodextrina al 12,5% 2 horas antes de la intervención. Y la SPEN recomienda en este tipo de pacientes la inmunonutrición oral. En la poscirugía, pues conseguir una tolerancia oral precoz, intentar que vuelvan a comer lo antes posible. Iniciar la ingesta oral con líquidos claros a partir de las 6-8 horas y una dieta líquida el primer día postintervención, ir incrementando según tolerancia, como hemos hablado antes con el cáncer de colon. Luego tenemos que hacer lo que es una adaptación nutricional a la capacidad funcional, es decir, estamos modificando anatómicamente una parte del tracto digestivo, entonces depende del volumen de restricción gástrico y el tipo de reconstrucción, tendrá un impacto en la ingesta y en las tolerancias, depende de cada paciente. Entonces, normalmente sentirán una saciedad precoz dolorosa, meteorismo, náuseas y vómitos. ¿Vale? Las recomendaciones nutricionales para ellos es que sea una ingesta fraccionada
de 6 tomas mínimo, muy poco abundantes y que sea con alto contenido calórico proteico. Comer despacio y que mastiquen muy bien, cocinados sencillos y evitando temperaturas extremas. Los líquidos siempre tomarlos separados de los sólidos, de 30 a 60 minutos antes o después de las comidas y no más de 100-200 mililitros por toma, porque se llenaría muy rápido el estómago. Limitar los hidratos de carbono de absorción rápida, reducir los alimentos ricos en fibra insoluble, es decir, alimentos con piel, semillas, integrales, frutas y verduras muy fibrosas. Introducción gradualmente, ¿no?, de la progresión de la dieta. En el cáncer gástrico nos podemos encontrar el síndrome de Dumpling, que es manifestaciones digestivas y vasomotoras atribuidas al paso rápido de los nutrientes, ¿vale? En particular al de los hidratos de carbono. Al intestino delgado, como hay poco estómago, pasan demasiado rápido. Entonces, cuando es precoz, sienten una plenitud abdominal, sienten náuseas y sienten diarrea. Y si es tardía, pues podemos tener una hipoglucemia secundaria al pico de insulina tras la llegada rápida de todos estos alimentos. El abordaje nutricional es seguir las recomendaciones dietéticas anteriores y en caso que sea demasiado grave, se usa tratamiento farmacológico. También tenemos como en el estómago muchas veces no se absorben todo, tenemos déficit de micronutrientes, básicamente la vitamina B12, el hierro, el calcio y la vitamina D. Entonces es importante tener en cuenta que pueden haber esos déficits, controlarlos y en caso de que no se llegue a las necesidades, suplementar. Y las diferencias, pues, en este tipo de cáncer es un poco semejante al del cáncer de colon, pero intentando que sea mucho más suave, es decir, que sea mucho menos pesado y añadiendo, como hemos visto, otra comida más, mínimo 6 comidas al día. Y finalmente, el cáncer de pulmón tiene una gran incidencia, es la primera causa de mortalidad por cáncer en varón y la tercera en la mujer. Y la cosa más común, básicamente, del cáncer de pulmón es el tabaquismo, siendo el 95% de los pacientes fumadores. En el cáncer de pulmón lo que encontramos más es la desnutrición, porque pues, no pueden alimentarse, porque no pueden tragar. Entonces, la intervención nutricional debe ser muy temprana, ¿vale? Para ya evitar esa desnutrición, para ya enseñarles cómo comer, cómo poder tragar bien, tolerar los alimentos, para que no lleguemos pues, ya al estado de desnutrición demasiado elevada. En este caso, ¿qué hacemos nosotros? Como tienen problemas de deglución, lo que se hace es adaptaciones de los alimentos. En alimentos líquidos se añaden espesantes para que puedan tragar, porque los alimentos líquidos muchas veces no los pueden tragar. Entonces, para que el paciente esté bien hidratado, se usa espesantes tipo néctar, que sería cuando se forma un hilo fino cuando se vierte, tipo miel o tipo pudding. Y también, si no se cogen espesantes directamente para eso, lo que se hace muchas veces es añadir harinas o cereales dextrinados a los líquidos. De esta manera conseguimos que se hidraten, pero además más kilocalorías. Entonces, si el paciente está desnutrido, es una buena opción. Y luego se hace una adaptación de los alimentos sólidos. Tenemos 2 tipos de dietas según la función de textura que necesite ese paciente, según la capacidad de deglución que tenga. Tenemos la dieta de fácil masticación y la dieta de triturada. Fácil masticación es simplemente que, por ejemplo, los líquidos van con espesante, las carnes y los pescados y los huevos es todo blando, pescado sin piel ni espinas, los huevos siempre en forma de tortillas, se hacen salsas para que se pueda masticar mejor, las frutas y verduras siempre cocinadas y trituradas, los legumbres siempre triturados y pasados por el pasapuré, y la pasta y el arroz o muy cocidos o añadidos al puré. Y luego, en caso de dieta triturada, pues son los platos triturados hechos de la manera más homogénea posible y espesados siempre, si es necesario, pues se puede un espesante, ¿vale? Para que quede textura tipo pudding. Y hay más probabilidad de contaminación, por lo tanto, tener en cuenta que no haya problemas a la hora de higiene alimentaria, ¿vale? Y pues siempre eso, que estén comiendo, aunque sea triturado, pues un primer plato que lleve pues algo de legumbre, de verdura o de cereal y que lleve proteína, todo en un plato, pero que lleve como si fuera un plato que te puedes estar comiendo tú o yo. Y el cambio del menú, pues realmente un cáncer de pulmón es muy variado, es muy dependiente
del tipo de deglución que acepte el paciente, pero básicamente es cambiar y que todo sea muy blando o en forma de puré. Por ejemplo, la zanahoria y patata se puede comer, si el paciente puede, pues triturada, si no ya la pasas directamente en forma de puré. El pan, pues el pan que sea blanco y que sea pan blando, pues eso sería un poco el cambio general. Y en cuanto al mantenimiento, pues el plan de actuación es seguir con los controles periódicos, control de efectos secundarios, tener en cuenta que después de pasar el cáncer pueden quedar efectos secundarios por la resección del estómago, por ejemplo, o de diferentes funciones que han cambiado, problemas de absorción. Entonces se tiene que ir controlando estos efectos secundarios y dando pues herramientas al paciente para que pueda controlarlos. Seguir con la educación nutricional y tener en cuenta los factores de riesgo, porque una vez aparecido Elena, ya te tenemos de vuelta por ahí, ¿verdad? Se te ha caído seguramente internet. Si quieres, pon el audio y la cámara, a ver si te deja. Ahora, perdón que se me ha apagado el ordenador de golpe. Ah, digo, a lo mejor te ha ido internet de golpe, porque ha sido así, pum, fugaz. Sí, 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 pero ya está, ha sido un momentillo. Eh, vale, pues acabo con lo que queda, ya queda poquillo y ya paso a ver si tenéis alguna preguntilla, alguna cosita. Perfecto. Pues voy Eso compartiendo pantalla. de la informática no es lo mío. No, no te preocupes. Son cosas que pasan. Vale, pues ya estamos de vuelta. A ver, finalmente el tema del mantenimiento, pues eso, tener en cuenta los factores de riesgo, que una vez ha aparecido ya un tumor, el riesgo de la formación de otro más adelante es mucho más alto. Entonces, evitar los factores de riesgo una vez ya has padecido un cáncer es muy, muy importante. Evitar tabaquismos, evitar bebidas alcohólicas, obesidad, etcétera, etcétera. Y siempre que el profesional sanitario que esté al cargo de ese paciente vea que algo no se está cumpliendo adecuadamente, pues derivar al dietista nutricionista. Y finalmente, pues quería hacer pues lo que he comentado antes, un poco de realidad actual en los hospitales españoles, porque creo que es algo de lo que hay que hablar, que España es el único país de la Unión Europea que carece de dietistas nutricionistas en el Sistema Nacional de Salud en todas sus comunidades autónomas. Según un estudio que era la prevalencia de desnutrición hospitalaria y costes asociados en España, 1 de cada 3 enfermos ingresa desnutrido en el hospital. Se calcula que la incidencia de desnutrición en los pacientes hospitalizados en España se sitúa entre el 30 y el 50% y además aumenta a medida que se prolonga la estancia hospitalaria. Es decir, como más tiempo en el hospital, más desnutrición tiene después. Un 9,6% de los pacientes no desnutridos desarrollan desnutrición durante su hospitalización y los pacientes con desnutrición tuvieran una estancia media hospitalaria significativamente superior. Es decir, estamos viendo que a nivel nutricional los pacientes en España no llegan bien nutridos en los hospitales y aún así nos estamos encontrando la realidad que en los hospitales los menús no son adecuados. ¿Por qué? Porque no hay herramientas para los nutricionistas para que lo sean, que somos, por ejemplo, problemas de comida en los hospitales, hay falta de especialistas, las dietas que se usan están obsoletas porque no porque es culpa de los médicos y los profesionales sanitarios, sino porque no hay suficientes profesionales para poder cumplirlo. Y bueno, pues eso es la realidad en que nos encontramos. Y encima, lo que a mí me parece a lo mejor más fuerte es que realmente en todo se ha hecho estudios en todo el mundo y se ha visto que poner un nutricionista, un dietista nutricionista en los hospitales supone un ahorro
aparte de suponer, evidentemente, un beneficio para la salud de los pacientes, además supone un ahorro, y un ahorro bastante marcado. Por ejemplo, en Dinamarca se observó que añadiendo dietistas nutricionistas se reducía 4 días de hospitalización, por lo que comentábamos de las desnutriciones. Entonces se ahorraban 67 millones de euros. Entonces, un poco dar esa reivindicación de decir, aparte de, evidentemente, por la salud de los pacientes, también a nivel económico, es rentable. Entonces, pues es un poco aclamar a la gente que manda de este país, pues que den la importancia que se merecen los nutricionistas y dietistas en los hospitales, porque realmente ayudaría mucho a la salud de todos los pacientes españoles, a toda la población, y además también ayudaría a nivel económico, porque no es solo un estudio, sino que hay un montón de estudios que podéis buscar, es muy interesante, que demuestran que a nivel económico hay un gran ahorro detrás de añadir dietistas nutricionistas en los hospitales. Y bueno, ya con eso acabo. Eso no era parte tampoco de oncología, pero creía que era importante de enseñar un poco la realidad en los hospitales que hay actualmente. Y muchas gracias a todos por vuestra atención. Me ha gustado mucho poder participar en la ponencia y en el congreso. Y nada, cualquier duda que tengáis, cualquier cosilla, pues me la podéis preguntar. Durante el transcurso de la ponencia han ido haciendo algunas preguntas. Si quieres te las paso Ujú. para que las leas tú y las contestes más a gusto. Ponte así al final del chat y te las voy pasando. ¿Me las pasas por el chat? Si quieres, sí, para que las Vale, vayas leyendo, si quieres. claro, perfecto. Digo, a lo mejor es más cómodo para ti. Sí, 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 tanto. Mira, por ahí va uno. Vale, por aquí me preguntan el tema de los alimentos como coles de Bruselas y el bróquilo, que son ricos en acetilos y son isotiacionatos, que son altamente recomendados en la dieta de los pacientes oncológicos. Estos son recomendados, ¿vale? Como comentaba antes, porque tienen biocomponentes que son muy interesantes a nivel antiinflamatorio e inmunológico. No hay una frecuencia recomendada estricta, es decir, si a ti te gusta el brócoli es muy sano y si te apetece comértelo cada día, puedes comértelo cada día. Evidentemente se recomienda pues, que este tipo de alimentos se ingiera, si más no, una vez por semana. Es decir, que siempre, pues si un día no comes brócoli, otro día que comas tomate, es decir, este tipo de frutas y verduras, ya sea brócoli, ya sea coles de Bruselas y el tomate también tiene otro tipo de biocomponentes interesantes, se consuma. No es 3 veces por semana o 5 veces por semana, es simplemente que sea frecuente, es decir, que lo añadas a tu dieta. Si te gusta mucho y te apetece comerlo cada día, no hay ningún problema porque es súper saludable. Que a lo mejor no te gusta tanto, pues lo puedes comer menos veces e intentarlo introducir de forma que no notes tanto. Por ejemplo, el brócoli es súper bueno en las ensaladas crudo, rallado, queda buenísimo, porque si es verdad que cuando lo cocinas, hirviéndolo, se pierde. Entonces, la forma mejor de comerlo es crudo. Rallado, por ejemplo, en la ensalada, pero claro, no te comerás un trozo de brócoli crudo, pero si lo pones en la ensalada, por ejemplo, rallado o en la pasta donde se ha rallado, queda muy bueno. Muy bueno. La otra manera de cocinar, lo que no se pierde mucho, es en el vapor. En el horno también se puede cocinar y la manera en la que más se pierde es hirviendo porque en el agua se pierde, pero muchas veces lo que se recomienda es que esa agua se use. Por ejemplo, si tú luego vas a hervir pasta, pues en lugar de hervirla en agua totalmente que tú acabas de coger del grifo, utilizas el agua de haber hervido el brócoli. Entonces, lo que se haya perdido de vitaminas y minerales, algo, una parte, no todo, pero una parte la absorberá esa pasta que tú estás hirviendo con esa agua. Claro, el tema de ahora estoy leyendo, sí, por el riesgo de infección. Eso sí es verdad que es muy importante, Noemi, de lavar muy bien, ¿vale? Porque los pacientes
oncológicos, muchos tienen muchas probabilidades de riesgo de infección, entonces es súper importante. Si lo tomas crudo, se puede tomar crudo, pero si lo tomas crudo, a no ser que tengas una inmunodepresión ya muy marcada, que sea demasiado peligroso, que luego sí que hervido para estar 100% seguro, pero si lo tomas crudo, sobre todo lavarlo varias veces antes de comerlo y estar seguro de que esté bien limpio para que no haya problema en el tema de infecciones. Vale, el tema de las dietas cetogénicas. Yo no soy muy fan de ese tipo de dietas, básicamente porque no hay una opinión científica clara, es decir, hay estudios que concluyen que son saludables, ¿no? Incluso en paciente oncológico, que han dado resultados positivos, pero hay estudios que concluyen que no. Tampoco se sabe a largo plazo las dietas cetogénicas qué resultado tienen. Entonces, a nivel personal, puedes decir seguirla o no, pero como profesional yo nunca seguiría, nunca recomendaría a ningún paciente seguir una dieta cetogénica por el tema de la evidencia científica, que 100% no está demostrado que en todos los pacientes dé un resultado positivo. Entonces, mis recomendaciones se basan básicamente no en seguir un tipo de dieta determinado, sino recomendaciones de dieta equilibrada dependiendo de las necesidades del paciente, dependiendo de la desnutrición que tenga, que sea una dieta equilibrada y luego adaptar cada tipo de dieta al tipo de cáncer, a la afección funcional que tenga en el cuerpo, a los efectos secundarios que tenga, pero nunca recomendaría un tipo de dieta muy estricto porque como éticamente, al no estar 100% demostrado científicamente, pues no me sentiría a gusto a recomendarlo. Vale, el tema de la leche de soja o cualquier alimento que estimule la producción de estrógenos, es cierto, a ver, al final el tratamiento del cáncer de mama, el objetivo es bloquear la producción estrogénica, ¿vale? Entonces si tú estás haciendo un tratamiento que bloquea los estrógenos y tú le estás metiendo estrógenos a tu cuerpo, pues no es sano. Entonces, en los pacientes en cáncer de mama, lo que se recomienda es, por ejemplo, si la leche de soja les gusta mucho, si quieren una vez a la semana beberse un vasito o comer tofu de vez en cuando, etcétera, etcétera, pues sí, pueden hacerlo, pero se recomienda que no sea habitual porque evidentemente, tú estás bloqueando los estrógenos y ellos están metiendo estrógenos vegetales por la alimentación, por lo tanto, no es recomendable. Entonces, totalmente, leche de soja y cualquier otro alimento que promueva la producción de estrógenos o lleve estrógenos vegetales in situ, no se recomienda. El tema del ayuno intermitente es un poco como la dieta cetogénica en este caso. Es como son conceptos tan nuevos que no hay mucha investigación al respecto, pues tenemos estudios que te van a decir que se ha concluido que es favorable, otros estudios que te van a decir que no se ha concluido que sea favorable y otros estudios te van a decir que es negativo. Entonces, en ese caso, puedo tener mi opinión personal, pero la opinión profesional, con lo mismo que he dicho de forma cetogénica, la opinión personal profesional es que hasta que no haya muchos estudios que concluyan que es favorable, yo no lo recomendaría en paciente oncológico, porque al final son pacientes muy delicados. Normalmente, en este caso, por ejemplo, se encuentra con mucha desnutrición, entonces practicar el ayuno en este tipo de pacientes no suele ser lo más recomendado desde mi punto de vista. A lo mejor en pacientes con cáncer de mama o pacientes que no están en desnutrición, lo que pasa es que al final se tiene que adaptar también un poco a las terapias a los momentos de quimioterapia. Ahora se está cambiando ya un poco también el tratamiento que usan es muy importante, pero es lo mismo, por ejemplo, quimioterapia que radioterapia, entonces es muy dependiente, pero yo lo que es tema de ayunos yo no los añadiría en el tema oncológico,
porque es muy importante, tratándose de tratamientos tan intensos y tan estresantes que se les llama para nuestro cuerpo, que estén muy bien nutridos y tengan todos los nutrientes necesarios. A ver, normalmente el abordaje nutricional suele ser el mismo, es decir, al final el abordaje nutricional es mantener el estado adecuado de salud del paciente. ¿Qué pasa? Con el paciente oncológico pediátrico es mucho más delicado y mucho más complicado porque suelen ser cánceres mucho más fuertes. Es decir, cuando tenemos un paciente oncológico que es pediátrico, pues nos encontramos delante de muchas más metástasis, delante de tumores muy diferentes. Claro, al final los niños están en etapa de crecimiento, entonces como tienen una proliferación celular más rápida en todo el cuerpo, a diferencia de los adultos, pues con las células cancerígenas los tumores también son más agresivos. Entonces sí es verdad que el abordaje nutricional es mucho más complicado y al final allí muchas veces sí que los niños tienen que tomar suplementos orales porque con la alimentación solamente no puedes darle todo lo que necesitan. Entonces sí que es un poco más complicado en este caso el abordaje nutricional que nos encontramos en el paciente pediátrico, pero la idea es la misma. Con las herramientas nutricionales que tenemos, intentar que tengan pues, el estado nutricional mejor posible. La nutrición en pacientes con leucemia tiene indicado algo específico. Bueno, los pacientes que tienen leucemia, lo que comentaba una compañera vuestra antes, es el tema de tienen muchos problemas de infecciones, ¿vale? Este tipo de pacientes normalmente tienen pues, están mucho más inmunodeprimidos, entonces tienen muchos problemas con infecciones y básicamente pues una de las cosas que más se vigila es el tema de controlar muy bien la higiene alimentaria, es decir, la seguridad alimentaria, que todos los alimentos estén cocidos, eso que no tenga ninguna probabilidad de, por ejemplo, nada de pescado crudo, carne cruda, todo eso nada. En la nevera conservar muy bien los alimentos, en el congelador lo mismo, tener mucho control de seguridad alimentaria. ¿Qué opinas de la microbiota? Sí, pues la microbiota, sobre todo en pacientes con cáncer de colon, que se les quita parte de colon, es un problema. Es un problema muy grande porque, claro, o sea, ya cada vez más nos estamos encontrando que la gente tiene la microbiota alteradísima y ya sin tener nada, pues claro, teniendo un cáncer de colon, que luego además tienes que sacar parte del intestino, pues recuperar esa microbiota es muy complicado. ¿Cómo se hace? Pues a nivel nutricional, recomendando pues todo de productos fermentados, yogures, kéfirs, mucha fruta y verdura, pero claro, en estos pacientes que nos encontramos, que muchas veces no pueden tolerar la fibra todavía porque la capacidad funcional del intestino aún no se ha recuperado. Entonces, es un problema añadido a recuperar. Luego se introducen prebióticos y probióticos, sobre todo probióticos que sí que los pueden tolerar, porque esos pacientes, si no pueden comer fibra porque no la toleran todavía, pues se les añade probióticos. Y poco a poco y con el paso de los años, pues se va recuperando el estado. Si el paciente se cuida y intenta hacerlo, pues se va recuperando la microbiota. Ahora actualmente, no sé si habéis oído sobre eso, pero se están haciendo pruebas de trasplante de heces, es decir, por el tema de la microbiota, como hay tanta gente que tiene la microbiota fatal, lo que se hace es, se coge una persona que tiene la microbiota buena y se cogen sus heces y se trasplantan a una persona que tiene microbiota insana. Y se ha visto que haciendo eso mejora la microbiota de las personas que la tenían alterada. Eso es interesante, eso es muy nuevo, pero en un futuro a lo mejor será mucho más. Uy, el famoso pan verde, yo no sé qué pan es ese. A ver si hay algo más. Pues parece que esa era la última pregunta. Vale.
Pues muchas gracias, Elena, por tu participación en la jornada. Esperamos Ujú. que por lo menos hayas disfrutado Sí, y sí, mucho. Y las preguntas súper interesantes, la verdad. y que todos los congresistas, asistentes estén contentos, porque ha sido una ponencia muy interesante. Muchísimas gracias. Espero que os haya gustado mucho a todos, que habéis aprendido algo y que unas preguntas, la verdad, que súper interesantes y súper chulas. Pues muchas gracias por todo, Elena. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.